Es decir, no hay un control. Sabemos que las células, ¿no es cierto? Conocimiento de histología, ¿no? Crecen ordenadamente, ¿no? Hay ciertas sustancias en el cuerpo, llámese hormonas, ¿no es cierto? Llámese sistema nervioso, que regulan ese crecimiento celular, ¿no? De tal forma que hay un control dentro de nuestro organismo para ese crecimiento de la célula. Si no, imagínense, sería pues unas células que compiten en crecer cada una y entonces sería desordenado. Evidentemente hay entonces un control en ese crecimiento, ¿no? Y eso ya sabemos que hay sustancias hay proteínas que favorecen el crecimiento y hay proteínas que frenan ese crecimiento celular, ¿no? Eh, Regulan ese crecimiento celular, ¿no? Y también hay proteínas que se encargan de evaluar las células que ya tienen cierta edad, ¿no es cierto? Pasarlas a lo que se llama muerte celular, ¿no? Apoptosis, conocido con ese nombre de apoptosis, ¿no? Entonces, sabemos muy bien que ese crecimiento es ordenado. Hay sustancias que generan crecimiento celular y hay sustancias que frenan ese crecimiento celular o que renuevan a la célula mediante la muerte celular programada, ¿no? Entonces, el cáncer, entonces, vendría a ser una falla de esos mecanismos, ¿no? Mecanismos, por un lado, de que aparecen sustancias que inducen un mayor crecimiento que lo normal, ¿no? O habrían sustancias que bloquean a las sustancias que están ahí, que frenan, ¿no? A las proteínas que frenan ese crecimiento. Entonces, cuando uno ve la parte biológica, porque es importante nosotros como médicos, futuros médicos del país, tengamos esa idea porque hay que romper esos mitos, esas creencias, ¿no? Que dicen que el cáncer es efecto de tal cosa, es brujería, hechicería, ¿no? Nosotros tenemos siempre una base biológica para poder hacer entender a nuestro paciente de lo que está pasando en nuestro cuerpo, ¿no? Y de esa manera podemos nosotros demostrarles que lo normal y cuál es lo patológico, ¿no? Claro, este dato básicamente es un dato histológico, ¿no? Y el patólogo es el que nos ayuda a definir este dato, ¿no? Cada vez que nosotros queremos llegar al diagnóstico de cáncer, tenemos que enviarle un pedazo de carne al patólogo y el patólogo observa a través de su microscopio este tipo de desorden celular, de crecimiento celular. Entonces es importante, ¿no? La ayuda del patólogo para poder definir esto, ¿no? Pero en realidad este crecimiento anárquico de célula lo que va a hacer es el crecimiento de un tumor, ¿no? Hoy en día nos preguntamos a veces qué es tumor y qué es cáncer, ¿no? Porque eso nos pregunta la gente, el común de la gente nos dice, eh, ¿tengo un tumor, doctor, o tengo cáncer? Entonces, eh, la diferencia quizá entre lo que es un cáncer y un tumor, ¿alguien sabe cuál es la diferencia? ¿Me puede decir entre un tumor y un cáncer? A ver, Mariano. El tumor se autodelimita, en cambio el cáncer tiene capacidad invasiva a corta distancia y a larga distancia. Muy bien. Has dado entonces los dos principios básicos, ¿no? El tumor no invade los tejidos vecinos. No lo invade, se queda ahí circunscrito. Incluso genera una cápsula, una pseudocápsula, se limita. En cambio, el cáncer tiene un principio muy importante, que es invadir los tejidos vecinos, ¿no? La otra razón que has mencionado es que también tiene esa capacidad de invadir otros tejidos, o otros órganos de nuestro cuerpo, ¿no? Eso se conoce como metástasis, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy importante lo que ha dicho, ¿no? El compañero de que tiende a diseminarse a estructuras
vecinas o a órganos vecinos, ¿no? Entonces eso es metástasis. Esto quizá es la parte que tenemos que explicarle a nuestro paciente en la diferencia de un tumor y de un cáncer, ¿no? El principio importante es esto de invadir, ¿no? el órgano o de diseminarse a otros órganos que tiene nuestro cuerpo. Entonces se conoce como metástasis, ¿no? Eso quizás sea lo más importante para poder definir entre cáncer y tumor, ¿no? Tumor, claro, se entiende como un crecimiento desordenado, ¿no? Incontrolado de las células, pero el cáncer tiene algo más, esa capacidad de invadir y esa capacidad de metastizar, ¿no? Entonces, digo, hay que tenerlo presente, ¿no? Entonces, lo que decíamos, ¿no? Es decir, ese crecimiento celular exagerado, ¿no? Y con una disminución en la parte del freno, ¿no? Del freno que debe tener ese crecimiento de la célula. Entonces, muy bien, han participado con bastante acierto. ¿Qué dice el instituto? ¿Cómo lo define el Instituto Nacional del Cáncer norteamericano? Dice que el cáncer es el nombre que se da a un conjunto de enfermedades relacionadas. Entonces, es cierto eso, ¿no? Cáncer no es el nombre propio de una enfermedad, sino de muchas enfermedades, ¿no? Se dice que hay más de 100 tipos de cánceres, ¿no? que afectan, que se engloban dentro de este término cáncer. Entonces, en esa parte es importante. En todos los tipos de cáncer, algunas de las células del cuerpo empiezan a dividirse sin detenerse y se diseminan a los tejidos de alrededor. Es lo que hemos dicho ya, ¿no? ¿Por qué es importante que nos dediquemos a la parte de la sospecha del diagnóstico precoz? Miren ustedes cómo está cambiando a nivel mundial el cáncer, ¿no? Podemos verlo. Fíjense, de 2012 a 2030 se ha multiplicado un 50% el cáncer. Es una enfermedad que ya se ha considerado de prioridad a nivel mundial, ¿no? Desde 2012, que eran 14 millones, ha pasado a 21 millones en 2030. Ahorita estamos en 18 millones y pico, cerró el 2018. Aproximadamente debemos andar en 19 para 20 millones en estos tiempos, ¿no? Y también, ¿no? Se ha incrementado un 60% en lo que es la proyección de muertes, ¿no? Por esta enfermedad. Es decir, que va apareciendo, ¿no es cierto?, debilidades en cuanto a los recursos humanos, en cuanto a la infraestructura, en cuanto a la parte preventiva, donde generalmente nosotros demoramos demasiado en diagnosticar, demasiado en tratar, y no estamos trabajando a nivel 1 en la parte preventiva, ¿no? En la parte de diagnóstico precoz. Entonces, eso es muy importante entenderlo, cómo las estadísticas nos demuestran lo que tenemos que hacer. Y ahí tenemos las cifras que nos dio el Globocan el año 2018 en el Perú, ¿no? En el Perú, miren ustedes, cáncer de próstata en primer lugar. No tenemos todavía una actualizada Globocan, ¿no? Globocan nos habló que en nuestro país ya vamos por 66.627 pacientes con cáncer. 66.627 pacientes con cáncer, año 2018, ¿no? Y el cáncer de próstata superó al cáncer de mama, ¿no? Cáncer de mama superó al cáncer de estómago. Yo recuerdo que hace unos años atrás estaba cáncer de próstata, cáncer de estómago, ¿no? Y prácticamente se ha incrementado muchísimo, muchísimo el cáncer de próstata. Cáncer de colon en cuarto lugar. Y cáncer de cervix ha descendido bastante, ¿no? Está en quinto lugar. Si hablamos de los 5 cánceres más frecuentes, ¿no?
más frecuentes de la economía. Y el resto de cánceres que son el cáncer de piel, los linfomas, ¿no? Que están en los otros, linfomas que también son frecuentes, leucemias, ¿no? En ese orden, los tumores de tejido nervioso, ¿no? Cáncer de pulmón, más o menos para hacer recordar cómo es la secuencia de este tipo de cáncer, ¿no? Ahora, en el Perú es la primera causa de muerte el cáncer. Es la primera causa de muerte. Miren, prácticamente el 20% de las muertes a nivel nacional son por cáncer. El 20% de las muertes, ¿no? Entonces es importante entender y nuestra región, Lambayeque, fíjense ustedes, el 70% de pacientes son mujeres en edad fértil, ¿no? En edad fértil son víctimas del cáncer de cuello uterino y de mama, ¿no? Entonces, preocupante nuestra región, tenemos que abocarnos muchísimo a lo que es la parte preventiva y diagnóstico precoz. En esta región se siguen muriendo las mujeres, ¿no? De cáncer de mama y de cáncer de cuello uterino. Fíjense ustedes que el cáncer se puede prevenir, ¿no? El 70% de los cánceres se pueden prevenir, se pueden evitar. Si nosotros conocemos estas cosas, ¿no? Estas cosas que son importantes, el 30% del cáncer es genético, especialmente genético puro, ¿no? Y el 70% son causas que se pueden evitar, que se pueden prevenir. Y hablamos del alcohol, ¿no? El alcohol, hablamos de la obesidad, hablamos de las dietas, ¿no? Las dietas poco saludables, ¿no? Fíjense, el alcohol se relaciona con muchos cánceres, ¿no? Sobre todo cáncer de cavidad, orofaringe, esófago, hígado, ¿no? La obesidad, que está vinculada sobre todo al cáncer de mama, cáncer de colon, ¿no? En la mujer, cáncer de endometrio, cáncer de ovario en la mujer, ¿no? Entonces la obesidad es importante para que tengan ustedes conocimiento que hoy en día no nos conviene ser obesos, ¿no? No nos conviene ser obesos. Hay que evitar la obesidad. Entonces, nuestros alimentos carecen de fibra, pues últimamente nuestra comida es base de arroz, de yuca, de papas, ¿no? De fideos, y eso no tiene fibra. Entonces hay que incrementar, a veces colocar una ensalada, una fruta en las comidas para poder darle fibra a nuestra dieta, ¿no? Y eso evidentemente está vinculado al cáncer de colon, obesidad y fibra, ¿no? Escasa fibra, pues cáncer de colon, que es uno de los cánceres que también es asintomático, mucho tiempo pasa asintomático en el abdomen y que cuando ya da síntomas como dolor, como sangrado o retorragia o pérdida de peso, ya está avanzado. Entonces, en ese yo creo que hay muchos cánceres que se pueden prevenir si es que nosotros cambiamos nuestros hábitos de vida, ¿no? Las faltas de vitamina A y C, ¿no? Vitaminas se encuentran en las verduras, ¿no? El alcohol, por ejemplo, el alcohol de nutrientes, de vitaminas, ¿no? Es un poco la hipótesis de por qué el alcohol, no solamente por el etanol o por el aldehído que genera toxicidad, también aparentemente reduce la absorción de ciertas vitaminas que son importantes para nuestro mejor estrógenos, ¿no? Hormonas estrogénicas, y por eso que también está vinculado con ciertos cánceres de mama, ¿no? Cáncer de ovario, de endometrio, el alcoholismo. El alcoholismo hoy en día se está viendo muchos de los, digamos, cánceres, ¿no? O sea,
está vinculado con muchos de los cánceres del alcoholismo y sobre todo si lo asociamos al tabaco, ¿no? El tabaco, y sabemos muy bien que nuestra juventud asocia muchísimo el alcohol con el tabaco, ¿no? Entonces, en ese sentido, a la larga vamos a tener bastante tipo de cáncer, sobre todo de estas zonas, porque asocian mucho lo que es el tabaco con el alcoholismo, ¿no? Entonces, fíjense que en realidad sí podemos nosotros disminuir la incidencia de cáncer, porque, como les dije, el 70% está basado en lo que es hábitos, ¿no? Hábitos, medio ambiente, que